Sean todos bienvenidos a un episodio más de La Crítica de los Críticos, un programa en donde nosotros nos encargamos de analizar en detalle a los grandes medios de este país, para que así ustedes puedan entender qué hay detrás de los grandes titulares de Colombia. Como ustedes ya lo pudieron observar en la introducción de este video, en el día de hoy hablaremos sobre la FM, un medio radial que fue creado en 1996 por el periodista Julio Sánchez Cristo. Desde este año, el medio funciona con dos géneros, el género informativo y el género de música. Su propietario es Inversiones Gamesa S.A., que es una empresa perteneciente a la organización Ardila Lule, dueña de la gran parte de medios de nuestro país. Su principal fuente de financiamiento son los anuncios publicitarios y, por supuesto, el apoyo financiero de su casa. Según el manual de calidad de RCN Radio, esta emisora está destinada a personas de estratos 3, 4, 5 y 6. Su población objetivo es jóvenes y adultos de 25 a 54 años de nivel socioeconómico medio y alto. Ojo, esto puede ser una línea de falla o implicar cierto sesgo estructural. Son personas que económica y socialmente tienen consumos altos que generan estatus. Para iniciar con este análisis queremos dejar antes muy en claro que decidimos centrarnos en el portal web de la FM, más no en su emisión radial, pues creemos que en el contexto digital actual todo medio, incluyendo los radiales, deberían tener un fuerte movimiento en sus portales electrónicos. Ya con esto claro y sin más preámbulos, iniciemos esta crítica a los críticos. En primer lugar, hablaremos sobre las voces, aquellas que prefiere destacar la FM y aquellas que más bien oculta. Nosotros nos adentramos en una de las secciones destacadas de la FM, la sección Bogotá, que por supuesto en tiempos de COVID todo giraba en torno al virus en la capital. Pero en fin, pondremos 3 ejemplos para que ustedes vean con sus propios ojos lo que nosotros vimos con los nuestros. Noticias muy cortas, muy planas, sin contraste de fuentes y destacando únicamente las declaraciones oficiales. Por ejemplo, en esta noticia sobre coronavirus en habitantes de calle, el medio acude únicamente a 4 fuentes. Y como es evidente, estas 4 fuentes son fuentes oficiales, son voces del gobierno. En ningún momento el medio se preocupa por consultar con la población vulnerable, en este caso, que son los habitantes de calle. Y posiblemente la voz de un habitante de calle situaría al lector en un mejor contexto, con una contraparte clara y sobre todo humana sobre el tema el que están informando. La noticia con la que podemos corroborar esto que decimos es con la siguiente, que habla sobre algunos ciudadanos que salen de paseo en medio del COVID. La noticia saca conclusiones únicamente con base en las declaraciones de las autoridades. Observen. Pero en ningún momento se consultan voces de ciudadanos que fueron capturados en pleno acto. Es decir, no hay un trabajo de campo que se preocupe por salir a estar en las carreteras parados al lado de los policías y entrevistar a aquellos ciudadanos que seguramente también tienen algo que decir. Para cerrar con broche de oro, tenemos esta noticia de una patrullera en Bogotá que entró en pánico al saber que estaba contagiada de coronavirus. Aquí la principal voz la tiene el vocero del caso. Y solo partiendo de las declaraciones de este se da por sentado que se trató de un shock nervioso y en ningún momento se preocupa por corroborar esto con otras fuentes, como por ejemplo las de los médicos que atendieron a la patrullera al momento de llegar al hospital o incluso con la misma patrullera, quien fue la que sufrió estos hechos y quien seguramente tiene una voz mucho más clara. Y con esto anterior nosotros nos preguntamos, ¿dónde queda el cuestionamiento a las fuentes oficiales? ¿Es este un periodismo de calidad o es más bien simplemente un portavoz del poder? En fin, ya después de hablar sobre las voces, queremos pasar a hablar sobre otro tema que nos parece crítico en medio de nuestra crítica. Este tema es la objetividad, que palabras más, palabras menos, se enfoca en distanciarse de la opinión con la que se cubre una noticia. Para la FM esta distancia está muy bien tomada, incluso podríamos decir que está demasiado alejada de la opinión.
Esto porque la mayoría de veces presentan cifras, datos y declaraciones, pero no se encargan de procesar esta información. Entonces la interpretación queda perdida y la reflexión aún más. Para evidenciar esto que decimos, pasemos a hablar sobre la noticia que muestra la FM sobre el aumento de casos de coronavirus en Kennedy. Aquí, entre cifras y más cifras, se pretende dar un panorama de lo que significa esta problemática. Pero si estos números no se llevan a la realidad y esta realidad no se explica explícitamente, el ciudadano se queda sin un contexto para actuar y sin esta decisión específica del ciudadano, la noticia no cumple con ninguna función. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que se dan cuenta de esos errores? Pues bueno, nos pusimos a la tarea de hacer una edición escéptica de las noticias y esto fue lo que encontramos. En la noticia sobre los bogotanos saliendo de paseo, como ven, es un título bastante llamativo. Pero no estamos para ser llamativos, estamos para hablar con hechos. Entonces, ¿por qué hablar de paseo cuando ninguna fuente les aseguró que andaban en esas? Ahora vamos a la noticia de los mariachis. El periodista asume que por la crisis la gente está escatimando gastos, y puede que sea cierto, pero ¿según quién? ¿A quién le preguntaron? Y volviendo al tema de los comparendos, ¿dónde está la rendición de cuentas? No vamos a decir que no es culpa de la gente, porque es que hay mucho descarado que se pasa la ley por la faja. Pero también tenemos que preguntarle a la señora alcaldesa si esas medidas sí están funcionando o es más lo que habla y poco lo que hace. Pero bueno, no todo es malo. En la noticia del presunto asesino de Jenny Cerquera hay un muy buen trabajo de contextualización y esperemos que esta vez los asesinos no queden por ahí sueltos porque no representan un peligro para la sociedad. No nos podemos olvidar sobre la calidad del contenido en el periodismo. Mediante este es que podemos decir que una noticia está completa o no. El contexto, la complejidad, la multiplicidad de voces, la autenticidad y la proporcionalidad hacen las noticias. A lo largo de nuestro recorrido por este medio, nos pudimos dar cuenta que no todas las noticias tienen calidad de contenido y las que presentan algunas de sus características son muy básicas. Entre las noticias podemos destacar esta. Concejales discuten ponencias sobre el plan de desarrollo de Bogotá, en donde es evidente la calidad, puesto que se esfuerza por dar una contextualización del tema antes de pasar a ahondar en otros temas. Además, hay una explicación previa y posterior a las declaraciones de las fuentes y los hechos que presentan, lo que hace que el lector esté ubicado en todo momento de la noticia. Pero noticias como esta, por el contrario, el rebusque de los mariachis en el último fin de semana del mes de las madres, carece de muchos elementos esenciales del periodismo. Este artículo no acude a ninguna fuente directa ni indirecta, y parece ser más una postura de lo que ha visto un periodista desde su balcón sin hablar con nadie. Si bien se pudiese inferir que la nota intenta darle voz a una población vulnerable ante la pandemia como los mariachis, en ningún momento acude a ellos para que expongan sus peticiones ante la crisis. A simple vista creíamos que este medio, por ser tan tradicional, contaba con todas las variables de las que se habló a lo largo del video. Pero sorprendentemente nos estrellamos contra una realidad actual del periodismo. Por no llamarlo mediocridad, la falta de elementos del portal web de la FM hace que las noticias sean muy básicas y poco atractivas. Entonces, si la FM, que es uno de los medios con mayor reconocimiento en Colombia, comete este tipo de errores frecuentemente y se desentiende por lograr un periodismo que cubra todas las aristas de los hechos, que se encargue de transmitir con objetividad para despejar dudas y explicar situaciones a la sociedad, que por cierto es la razón de ser de este oficio, ¿qué puede esperar las audiencias? ¿Qué clase de contenidos estamos compartiendo como medios? ¿Y qué buscamos generar con ellos? ¿Acaso le estamos apostando a una ciudadanía pasiva, sin análisis crítico ante la información? Creemos que esto debe cambiar, porque una sociedad informada es una sociedad menos manipulable, que cuestiona e incomoda a aquellos que están en el poder.